ser religiosos para poder inducir a las masas que son creyentes a seguirlos. La conspiración de Sion. Bienvenidos, tripulantes. Primero que nada, agradecer a Iván Pandora por su valiosa aportación. Si recordamos la historia, no estaremos condenados a repetirla. Por ende, si conocemos el programa, si tomamos conciencia, el programa se desactiva. Los antedichos conspiradores son realmente borregos de nuestro rebaño, del protocolo número 18. No admitimos que las masas se inmiscuyan en política, del protocolo número 19. El historiador y sociólogo Paul Koch afirma: la primera labor de cualquier conspiración es convencer al resto de la sociedad de que no existe conspiración alguna. Y la verdad es que a nivel de masas lo consiguen. En 1897 se realiza el primer Congreso Sionista de Basilea, en el que se establecen las bases para el logro de la dominación mundial conocido con el nombre Los Protocolos de los Sabios de Sion. Según Laura Knight, en su libro 11 de septiembre, La verdad definitiva, la nación actual de Israel es una construcción completamente arbitraria que surgió como resultado de una maniobra política que condujo a la Declaración Balfour. Esta ficción de la gran tierra de Israel, que fue otorgada por el mismísimo Dios Todopoderoso a los judíos, es una creencia muy difundida entre las tres religiones monoteístas principales que dominan el mundo actual. Cuando uno estudia asuntos de índole religiosa, siempre se topa con el tema de los milagros y las profecías. Parece ser que hay cierta intención de mantener a las masas temerosas del Señor. El doctor Johannes Lehmann, cotraductor de una moderna edición de la Biblia, comentó que los evangelistas son intérpretes y no biógrafos. Y no solo no han arrojado ninguna luz, sino que la han hecho aún más confusa. Y que jamás fue su intención la de reportar, sino la de justificar. Rashi, Rabbi Shlomo Yarji, está considerado como el más excelso comentarista de la Biblia y el Talmud, uno de los más grandes eruditos y legisladores en materia de la ley judía, así como un experto en lengua hebrea. Hizo la sorprendente y franca declaración de que la narrativa del Génesis, remontándose a la creación misma del mundo, fue escrita para justificar lo que hoy en día llamaríamos un genocidio. Y fue el primero en sostener la tesis de que el fin del Deuteronomio no puede ser obra de Moisés, puesto que Moisés no pudo narrar su propia muerte. Y los hechos son que ni en 200 años de intensas excavaciones y estudios han conseguido dar apoyo alguno al famoso éxodo judío. El Tratado Balfour, en su nivel más básico, fue a cambio de la ayuda sionista para hacer que los Estados Unidos entraran en la Primera Guerra Mundial. Se les prometió Palestina a los sionistas, pero esto va más lejos, ya que la declaración sionista de poseer Palestina estaba basado en un truco religioso, en Moisés y el Éxodo, y en que Dios Todopoderoso les había otorgado esas tierras. Investigadores de todo el mundo insinúan que hubo una complicidad sionista en el asesinato de millones de judíos con el objeto expreso de generar culpa y compasión hacia el pueblo judío, para colocarlos en una posición de derecho moral inexpugnable de Palestina. El libro 51 documentos, escrito por Lenny Brenner, nacido en una familia judía ortodoxa, resume documentación de extremo valor que avalan la riqueza de pruebas de los hechos históricos, donde se demuestra que ciertos sionistas ayudaron e incitaron fuertemente el holocausto judío,
como medio para proporcionar una justificación de la llamada tierra judía en Palestina. The 13th Tribe, Arthur Koestler, la 13ª tribu, aborda la teoría de que la mayoría de los judíos modernos son askenazis, descendientes de los házaros, un pueblo caucásico que por razones políticas se convirtieron al judaísmo en la Edad Media. Al parecer, los sionistas, la mayoría de los sionistas son askenazis, una raza aria de Asia Central, blancos de ojos azules. El equipo de Laura Knight ha actualizado el concepto y la definición de antisemitismo. El significado más puro de antisemita es en contra de los arios indoeuropeos. Definición muy alejada de lo que hasta ahora teníamos entendido. El investigador y lingüista independiente vasco Xebe Diez nos aclara la etimología de askenazi. Aske significa libre y nazi significa gente o raza. ¿Gente libre? Por ende, y según la etimología, askenazi serían aquellos judíos que pueden practicar otra religión. Según Laura Knight, todo el mito del cristianismo dependía de la validez del judaísmo, puesto que se trataba de su nueva alianza, y aun si había un aparente conflicto entre judíos y cristianos, los cristianos desesperadamente necesitaban validar al judaísmo y a su argumento de que se trataba de la revelación del Dios único, al pueblo escogido. Después de todo, era sobre esta base que se afirmaba que Jesús era hijo de Dios. En resumidas cuentas, se podría decir que el cristianismo creó al judaísmo, de ahí que se diga también que el sionismo es un invento de los jesuitas. Pues todo está relacionado. A Laura Knight le rondaba la interrogante del por qué misteriosamente han muerto tantos microbiólogos. Esto la hizo recordar a la película V, donde los extraterrestres destruían a los microbiólogos, puesto que estos son los únicos capaces de descifrar el ADN de los invasores. El código genético materno de los askenazis no se relaciona con el código genético del resto de judíos. Esto quiere decir que eligieron vivir en guetos amurallados y preservar sus genes, aun cuando esto significaba una endogamia excesiva. ¿Pero de dónde vienen los judíos askenazí? Los házaros florecieron desde el siglo VII al XI, después del reinado del emperador Justiniano. Según esto, se nos enseñó acerca del Imperio bizantino y la llegada de los papas en el Imperio occidental, pero prácticamente no tenemos ningún conocimiento acerca de un imperio que existió en la misma época y que era evidentemente más poderoso que ambos. ¿Un imperio judío en realidad? Constantino V se casó con una princesa házara en el 740. Posiblemente se convirtió al judaísmo, ya que vio claramente las ventajas de control. Hasta en la Wikipedia está esta información. Poned házaros y os sorprenderéis. Según el libro, la idea del sionismo, tal y como existe hoy en día, fue formulada y promovida por los judíos askenazis, creada originalmente por judíos házaros hace más de 700 años. El judaísmo sería claramente un sistema religioso, no una nacionalidad o una raza, y ni siquiera un grupo étnico. El Estado de Israel actual llegó a existir gracias al colonialismo actual imperial y el genocidio que continúa existiendo. Todo esto reduce el conflicto de Israel-Palestina al engaño más carente de todo sentido y trágico jamás perpetrado en la historia de la humanidad. Conste que para mí todas las religiones son viles manipulaciones, todas, y además guiadas por una sola mano. Y ya para cerrar y como colofón de esta enrevesada historia, citaremos un dato que nos remite en el tiempo a noviembre de 1922. El arqueólogo Howard Carter descubre la tumba intacta del faraón de la 13ª dinastía Tutankamón. Resulta que Howard Carter describió dentro de las incontables maravillas y tesoros dentro de la tumba un baúl lleno de papiros, los cuales llegaron a ser publicados como hallazgos en el Times of London. Unos papiros
que pudieron haber cambiado la historia de la humanidad, ya que en estos papiros se encontraba la verdadera historia de Egipto que contradecía absolutamente los mitos bíblicos. Curiosamente, Howard Carter, después de la extraña muerte de Lord Carnarvon, quien le había financiado la expedición, negó rotundamente la existencia de esos papiros, diciendo que los había confundido con telas de lino. ¿Cómo es posible que el mejor arqueólogo de Egipto haya confundido unos papiros con simples telas de lino? Y así fue como misteriosamente comenzaron a morir muchas personas que habían visitado la tumba de Tutankamón, lo cual se conoce popularmente como la maldición del faraón. Ahora podemos comprender mejor esta maldición, ¿verdad? Se sabe que Howard Carter amenazó al gobierno británico con revelar la verdad del Éxodo y de dónde provienen los judíos. Conste que mi papel ha sido intentar esclarecer desde una visión neutral la compleja trama que nos han vendido. Si te ha gustado, comparte esta información, dale al botón me gusta y suscríbete al canal donde sois todos bienvenidos, tripulantes.